A las 9:14 de la mañana, el sonar de casco del USS Abraham Lincoln detectó un contacto emergiendo a la superficie, a 1 milla con 2/10 de distancia por la aleta de babor. No aproximándose, no cerrando distancia, emergiendo. Ya estaba ahí, ya comprometido, ya apuntando 6 misiles contra el portaaviones más poderoso del mundo, desde una distancia tan corta que toda la arquitectura defensiva de un grupo de ataque, las capas de cobertura radar y la geometría de interceptación y la doctrina de enfrentamiento construidas alrededor de amenazas que se aproximan desde millas de distancia, significaban casi nada. La formación tenía 7 segundos de tiempo de vuelo de misiles, no 7 segundos para responder. 7 segundos desde el momento en que los misiles abandonaran los raíles, hasta el momento en que el primero alcanzara el casco del Abraham Lincoln. 7 segundos en los que el cañón de defensa de punto, la última línea de defensa, el único sistema a bordo capaz de enfrentarse a un contacto a 1 milla con 2/10, tenía que adquirir, rastrear, disparar, ciclar, readquirir, volver a disparar, y hacer eso 6 veces consecutivas contra 6 misiles volando simultáneamente desde el mismo rumbo, a la misma velocidad, hacia el mismo casco. El cañón cicla en 1 con 4 segundos entre ráfagas. 6 misiles, 1 con 4 segundos cada uno. Las matemáticas no funcionan con limpieza, e Irán lo sabía cuando construyó el ataque alrededor de eso. El suboficial mayor, Marcus Webb, había sabido que este momento llegaría durante 7 días, no aproximadamente, no como una posibilidad. Había conocido la posición exacta del submarino, con una precisión de 3 metros, la ventana exacta de emergencia de 47 segundos, el número exacto de misiles que lleva la clase Gadir y la geometría exacta que Irán había estado calculando durante 11 días antes de que los pings del sonar activo alcanzaran el fondo marino y lo cambiaran todo. Había presentado el informe el primer día. Esta vez, a diferencia de todas las otras veces en esta guerra, alguien lo había leído con atención y había actuado. El teniente comandante Hassan Oai había recibido el informe del Círculo de Silencio de Webb a las 11:23 de la mañana del primer día, y lo había observado durante más tiempo del que miraba la mayoría de los informes. Una sección del fondo marino, directamente debajo de la ruta de patrulla del Abraham Lincoln, que no generaba ningún ruido biológico ambiental. Un círculo de silencio acústico de 47 metros de diámetro, moviéndose 3 metros por día en perfecta correlación con la posición proyectada del portaaviones, no era algo que el sistema de clasificación automatizado hubiera marcado. Era algo que Webb había encontrado escuchando lo que no estaba ahí. Oey lo escaló en menos de 1 hora. La investigación con sonar activo fue autorizada antes de las 14 horas. Esa decisión salvó al Abraham Lincoln de 3 impactos. También le costó 1. El Gadir es el submarino más pequeño de Irán, lo suficientemente pequeño para permanecer inmóvil en el fondo marino y no generar ninguna firma acústica pasiva en absoluto. Sin motor funcionando, sin drenaje de batería, sin ciclos de lastre, sin movimiento de ningún tipo. Un cilindro de acero descansando sobre el fondo en 60 metros de agua, sin producir nada que ningún sistema de sonar pasivo en el mundo pudiera encontrar. Había estado sentado directamente debajo de la ruta de patrulla del Abraham Lincoln durante 7 días. Cuando los pings del sonar activo lo alcanzaron el tercer día, la tripulación escuchó el primer ping y comprendió de inmediato lo que significaba. Los habían encontrado. No confirmado. Encontrado. La geometría del ataque que había sido planificada durante 11 días ya no estaba disponible.
la posición perfecta a 800 metros, el momento perfecto con la tripulación al máximo de fatiga, los 6 misiles a una distancia donde el tiempo de ciclo del cañón hacía la supervivencia matemáticamente improbable. Todo ello desapareció en el momento en que ese ping regresó desde el fondo con un retorno que era ligeramente demasiado sólido y ligeramente demasiado redondo para hacer geología. Emergieron 4 días antes de lo previsto. 1 milla con 2 décimas en lugar de 800 metros. La posición equivocada. El momento equivocado. El único momento que les quedaba. 7 segundos de tiempo de vuelo de misiles en lugar de 3. Una oportunidad en lugar de ninguna. A las 9:14, los 6 misiles antibuque abandonan los raíles de lanzamiento del Gadir en 2,1 segundos. El cañón de defensa de punto del Abraham Lincoln adquiere el primer contacto a las 9:14 segundos. 3 segundos después de que los misiles aparecen, el radar de control de fuego encuentra el contacto líder a 1 milla con 1 décimas y construye una solución en el tiempo que lleva a respirar. La primera ráfaga dispara a las 9:14 segundos. Los proyectiles alcanzan el punto de interceptación a las 9:14 segundos y encuentran la estructura del primer misil a 9 décimas de milla. El cabeza de guerra detona en el aire. 1 neutralizado. El cañón cicla 1 segundo con 4 décimas. La segunda ráfaga dispara a las 9:14 segundos. El segundo misil detona a 8 décimas de milla. 2 neutralizados. No hay distancia suficiente. La ráfaga dispara a las 9:14 segundos y los proyectiles alcanzan el punto de interceptación a las 9:14 segundos. El quinto misil ya lo ha superado. Los proyectiles detonan en el aire, 60 metros por detrás de la posición real del misil. El quinto misil impacta en el casco de babor del Abraham Lincoln, en el cuaderna 47, por encima de la línea de flotación, a las 9:14 segundos. El misil lleva una cabeza de guerra de 165 kilogramos contra un casco que no fue diseñado para absorber el impacto directo de una cabeza de guerra de un contacto que cubrió los últimos 320 metros en menos de 1 segundo. La detonación no es limpia y no es pequeña. El cañón había readquirido el sexto contacto a las 9:14 segundos, 1 segundo antes del quinto impacto, y disparó su ráfaga a las 9:14 segundos, el mismo segundo en que el quinto misil golpeó el casco. Los proyectiles alcanzaron el sexto misil a 6 décimas de milla y detonaron la cabeza de guerra en el aire a 58 metros por encima de la cubierta de vuelo del Abraham Lincoln. La onda de presión de la detonación aérea llegó a la cubierta de vuelo 0, con 0,4 segundos después de la detonación. Una pared de aire comprimido moviéndose hacia abajo. En ese mismo momento, el barco seguía estremeciéndose por el impacto en el casco de abajo. Todos los objetos sueltos en la cubierta de vuelo se elevaron y desplazaron simultáneamente. 3 aeronaves sufrieron daños por la explosión. 5 miembros de la tripulación en la cubierta de vuelo fueron derribados por la presión combinada del estremecimiento del casco y la detonación aérea que llegaron a fracciones de segundo la una de la otra. Un impacto directo en el casco. Una detonación aérea sobre la cubierta. 16 miembros de la tripulación fuera de combate. Fuego en la tercera cubierta. 2 compartimentos brecados. El Abraham Lincoln avanzando a 28 nudos y completamente operativo. Y el Gadir había estado en la superficie durante 31 segundos.
Webb había estado sosteniendo la solución de objetivo durante 7 días. En el momento en que el contacto emergente apareció en el sonar de casco a las 9:14, lo transmitió al helicóptero que ya estaba en el aire en patrulla de espera a 4,1 millas al noreste. No después de que los misiles dispararan, no después del primer impacto, en el momento en que el contacto apareció, porque había sabido que el contacto iba a aparecer, y había sabido exactamente dónde, y había estado sosteniendo la solución lista desde el cuarto día, cuando OI había autorizado la espera del helicóptero a petición de Webb. 4,1 millas a velocidad máxima sobre aguas abiertas son 44 segundos. La tripulación del Gadir había estado contando esos segundos desde el momento en que emergieron. 47 segundos en la superficie. Ese era el perfil de la misión. Esa era la ventana para la que la tripulación había entrenado y la ventana que las reservas de batería del submarino permitían antes de que la secuencia de inmersión tuviera que comenzar para garantizar una profundidad segura, antes de que cualquier activo de respuesta pudiera intervenir. Dispararon a las 9:14. El primer torpedo entró en el agua a las 9:15 con las coordenadas de objetivo de Webb, precisas en 3 metros, sobre una posición que había estado refinando durante 7 días y había actualizado continuamente desde el momento de la emergencia. Adquirió la firma acústica del Gadir en un segundo con 9 décimas. Un submarino en inmersión de emergencia después de un arranque en frío no es un contacto silencioso. La tripulación estaba operando todos los sistemas al máximo para llevar el casco por debajo de la profundidad de engagement. Y el máximo con una batería agotada es ruidoso de maneras en que 7 días de silencio en el fondo marino no habían sido. El primer torpedo encontró el casco de presión a las 9:15 El segundo lo siguió 8 segundos después. El Gadir, que había permanecido sentado en el fondo marino durante 7 días, desapareció 79 segundos después de haber emergido. En el Centro de Información de Combate, OI miró el informe de daños mientras se compilaba. Un impacto en el casco. Fuego en la tercera cubierta. Extinguido por los equipos de control de daños en 6 minutos y 44 segundos. 16 miembros de la tripulación heridos. 3 de gravedad. Integridad del casco confirmada en todos los compartimentos. Las inundaciones en el espacio eléctrico secundario controladas y aisladas en 9 minutos. El Abraham Lincoln completamente operativo. Se quedó con eso un momento. Luego, cogió el circuito hacia la posición de Webb. El informe del círculo de silencio. Dijo, el primer día, si hubiéramos permanecido en modo pasivo, sin sonar activo, sin pings. ¿Desde qué posición emerge el Gadir? Webb miró su pantalla. La posición original que había calculado para el ataque, basándose en la trayectoria del círculo de silencio a lo largo de 11 días. 800 metros. Miró la línea de tiempo de engagement del cañón de defensa de punto contra 6 contactos simultáneos a 800 metros. 3 segundos de tiempo de vuelo. El cañón ciclando cada uno con 4 décimas de segundo. La corrección terminal del cuarto misil que había costado 2 segundos en el enfrentamiento de hoy. A 800 metros no hay tiempo para recuperarse de un retraso de 2 segundos. No hay segunda ráfaga. Solo está el impacto. 3 impactos, señor, dijo Webb. Quizás 4. A 800 metros, el cañón neutraliza 2 de ellos. El resto llega. OI miró el informe de daños de un solo impacto. El incendio que tardó 6 minutos en extinguirse. Los 16 heridos.
Los dos compartimentos que pasaron 9 minutos tomando agua antes del aislamiento. No dijo nada después de eso durante un largo tiempo. La estación en tierra, que había estado transmitiendo actualizaciones diarias de posición sobre la ruta de patrulla del Abraham Lincoln al Gadir durante todo su despliegue de 7 días, identificada por Webb a partir del patrón de señal que había estado recopilando pasivamente desde que el círculo de silencio apareció por primera vez el primer día, con posición fijada con una precisión de 14 metros para el momento en que el submarino emergió. Recibió 8 misiles de crucero a las 9:31. La estación dejó de existir a las 10:17. La metodología de detección del círculo de silencio de Webb. Cartografía pasiva de ruido ambiental para contactos posados en el fondo. La firma acústica de un submarino, que no tiene firma acústica, fue transmitida a todos los activos del teatro a las 9:44. Cada operador de sonar en el Mar de Arabia tenía ahora un protocolo para encontrar un contacto que no genera nada. Escucha el círculo donde el océano se queda en silencio. Escucha la forma que se mueve 3 metros por día en dirección a algo que vale la pena destruir. El arma más paciente de Irán tenía ahora una firma de detección. El silencio en la forma correcta, en el lugar correcto, moviéndose en la dirección correcta. No es silencio en absoluto. Es la cosa más ruidosa en el océano. Irán había planeado darle una lección al Abraham Lincoln con 3 impactos y un portaaviones en llamas que tardaría semanas en repararse. Lo que produjo la mañana fue un solo impacto, un submarino ardiendo, y una metodología que hacía visible a cada Gadir que alguna vez se posara en un fondo marino para cada operador de sonar que supiera qué no escuchar, porque un suboficial mayor notó que el océano estaba demasiado silencioso exactamente en el lugar equivocado, y esta vez alguien escuchó. La respuesta fue despiadada. El submarino ha desaparecido. La estación en tierra ha desaparecido. Y el silencio que ocultó el arma más paciente de Irán durante 7 días es ahora lo que encontrará a todos los que vengan después.